Bienvenidos a nuestro canal de YouTube dedicado a la información fiscal. El objetivo del video es brindar información clave sobre cómo realizar un informe de depreciación de una propiedad para fines fiscales. También vamos a poder entender la importancia de cumplir con las regulaciones fiscales para evitar problemas legales y optimizar nuestros impuestos. Estamos aquí con Fulton y vamos a comenzar una ronda de preguntas. Ok, muchas gracias, Rosy. Saludos, ¿cómo estás, Fulton? Muy bien, gracias. Perfecto. Primera pregunta, ¿cómo y cuándo declarar la depreciación de mi propiedad en mi reporte de ingresos? Ok, la depreciación es lo que se llama una deducción que el Departamento de Rentas Internas o el Código de Rentas Internas contiene para todos los propietarios en los Estados Unidos cuyas propiedades tengan el beneficio de la renta, es decir, del alquiler, y que reciban estos alquileres como ingresos y estos ingresos los reporten en sus reportes o bien de las compañías que tienen las propiedades o bien en el reporte personal. Entonces, esta depreciación se mide basado en el valor de la propiedad cuando se lo compró o el precio de compra dividido para un número de años, que para el caso de las residencias es 27.5 años. Y ese cálculo es lo que se deduce anualmente. Entonces, esta deducción anual, este gasto anual, se resta de los ingresos que tiene la propiedad. Estos ingresos, que provienen de la renta, menos el gasto en este caso sería gasto de depreciación, menos el gasto de impuestos, menos el gasto de mantenimiento de la propiedad, cualquier otro gasto que haya, al final del año producen la utilidad de la propiedad, sobre la cual se calcularán los impuestos a la renta para poder hacer el pago, más a los otros ingresos o los otros tipos de ingresos que la persona tiene. Digamos, en este caso, esta depreciación se reporta en un formulario que se llama 4562, donde básicamente van los datos de la propiedad, la compra, las fechas donde se inició la depreciación y el cálculo por año. Todo esto ahora es automático. Nosotros tenemos sistemas que lo calculan automático y basado en el precio en lo que se llaman los documentos de liquidación o de la compra que se hizo. Con esos documentos se hace el cálculo de la depreciación y por ende se hace la resta, en este caso, de los ingresos que tenga por el término de la propiedad. Entendido. ¿Existe un proceso diferente al hack de la casa para proporcionar en el balance tributario? Lo que se llama hack de la casa es que yo subrento. Mm, Yo tengo una propiedad en la cual vivo y alquilo un cuarto, dos cuartos. Eso es lo que se llama un house hacking. ok. En ese caso, la depreciación no es por el total de la propiedad, porque yo no estoy rentando toda la propiedad. Debemos siempre tener en cuenta que la única forma de que se produzca esta depreciación es que haya renta, que haya dinero. Entonces, si hay un dinero de renta que no es por el total de la propiedad, la depreciación no va a ser por el total de la propiedad tampoco, sino que debe ser por el número de pies cuadrados aquí en los Estados Unidos, que el total de los pies cuadrados que se rentan. El objetivo de esto es lo que el principio en inglés es el matching principle, el principio de la correspondencia, que si yo tengo ingresos por un determinado número de pies cuadrados por renta, yo debo calcular la depreciación y los demás gastos deben ser por esos pies cuadrados respecto a la renta que la cual yo recibo, lo que estoy de verdad rentando. He visto videos, he visto comentarios en las redes sociales donde se dice que lo mejor es el hacking porque tú puedes depreciar el total de la propiedad a pesar que solamente tienes
rentada 2. Entonces te ayuda porque tienes más depreciación, más gastos que ganancias. Eso es verdad. Y en última instancia se puede hacer. El IRS no va a auditar a nadie. Si en algún momento o si el dueño de la propiedad prefiere depreciar la casa por el 100%. Eso no es correcto, pero no he sabido de ninguna auditoría. Nosotros no hemos tenido ningún cliente que la audite. Nosotros somos bien conservadores en el sentido. Preferimos ser conservadores y salvaguardar al cliente de una auditoría porque es un golpe emocional muy grande. Entonces, nadie quiere que le llegue una carta del IRS. Pero si alguien decide reportar el 100%, como yo he escuchado otros clientes otras personas que lo hacen o recomiendan, el problema es que al final de la vida cuando el dueño vende la propiedad, al final, cuando se vende la propiedad, ya lo quiere vender, quiere deshacerse de la propiedad, la depreciación que se ha tomado, que se ha descontado en cada año, que en este caso va a ser una depreciación en todo, es decir, completa, la van a tener que retomar y pagar impuestos al 25%. Entonces, todo tiene su beneficio y su pro y su contra, todo tiene su beneficio y su perjuicio. Entonces, hay que ser bien cuidadosos. Si ustedes no tienen problema en tomar la depreciación en total, completo, los primeros años para poder tener menos ganancias y pagar menos impuestos, no hay problema. La IRS no los va a venir a auditar. Pero al final del año, la IRS los va a agarrar. La IRS se va a tomar la ventaja que se tomaron ustedes con la IRS, se la va a tomar del lado de él y le va a decir, ahora páganme los impuestos, que es al 25% por el total de la depreciación retomada. Si todo lo que ustedes depreciaron antes van a tener que pagar el 25% y retomarles como que fuera un ingreso en realidad. Y eso es lo que tienen que estar muy en cuenta si es que es lo que se quiere al final. Todo el mundo quiere pagar menos impuestos, pero recuerden que la depreciación es solamente algo momentáneo, no es algo perenne. Cuando se vende la propiedad, se toma la depreciación de vuelta y se tiene que pagar los impuestos. Entonces, hay un formulario que es el 4562 donde se reporta eso. Ustedes allí deben decir si quieren depreciar por el total de la propiedad, o en su defecto lo hacen por los pies cuadrados. Entonces, en este caso, si la propiedad tiene 1500 pies cuadrados y los 2 cuartos que ustedes reportan, que ustedes alquilan, tiene 500 pies cuadrados, entonces solamente se puede depreciar por la tercera parte de la propiedad, por los 500 pies cuadrados. Y allí se aplica para los 27.5 años. Podrían tomar, si ustedes quieren, una depresión acelerada, un MARCS, depresión acelerada, que se llama, que les da una depreciación, un bono de la depreciación. Se lo pueden tomar. Pueden también hacer una depreciación al fin del año, es decir, en un solo año, por el total de la tercera parte de la propiedad. Se lo puede hacer en un solo golpe la propiedad. Pero en definitiva deben recordar el Código de Rentas Internas permite hasta 5 millones de dólares depreciar el total de una propiedad por el valor total en un solo año. Pero tienen que recordar que si hace como quiera que ustedes lo hagan, el IRS va a pedirles cuenta y les va a obligarlos a que paguen impuestos cuando se devuelve la depreciación, cuando se vende la propiedad y tiene que devolverse la depreciación. Muy buenos puntos, Fulton. En cuanto a las áreas comunes, ¿qué se consideraría como áreas comunes y cómo se tratarían desde el punto fiscal en los reportes de impuestos? Áreas comunes serían como la sala, si se renta una casa, por ejemplo, ¿no? Lo típico de rentas comunes en una pensión, por ejemplo, ¿no? Que es el comedor, la sala, la cocina. Nosotros somos bien conservadores y vamos por el número de pies cuadrados de lo que se renta. Si yo estoy rentando el cuarto y el cuarto tiene 250 pies cuadrados, yo tengo que calcular mi depreciación por esos 250 pies cuadrados. Y no debo incluir las áreas comunes porque yo no estoy recibiendo dinero por las áreas comunes. A menos que los arrendatarios me pagaran un adicional por esas áreas comunes. Y así debería estipularlo si tienen un contrato de arrendamiento. El problema es que muchas veces estos subrentals
perdón, estas rentas parciales, partes de la casa, no tienen contrato de arrendamiento, porque nadie va a firmar un contrato de arrendamiento por un cuarto. Eso se renta verbalmente. Entonces, no hay forma de probar, si yo tengo una auditoría con el IRS, de que existe un acuerdo y que el parte de ese acuerdo de arrendamiento incluye las áreas comunes, como la cocina, como la sala. Entonces, en nuestro caso, somos muy conservadores y vamos por lo que se pueda medir y por lo que podamos dar fe delante de un oficial del Departamento de Rentas Internas. Que si yo me pongo del lado de ellos, que es lo que yo quisiera, es algo en lo cual yo pueda relacionar lo que estoy cobrando. Entonces, lo que se relaciona ahí es básicamente los pies cuadrados de la casa, perdón, del cuarto en el cual yo estoy rentando. Entonces, si ese es el caso, ese pie cuadrado, esa casa, perdón, ese cuarto, esa habitación que yo estoy rentando, la dimensión de esa habitación es lo que va a ser el índice o el porcentaje para que yo deprecie. Entonces, como yo decía anteriormente, si tengo una casa de 3 cuartos y los 2 cuartos que arriendo son 250 pies cuadrados cada uno aquí en los Estados Unidos, eso debería ser 500 pies cuadrados, y mi casa tiene 1500 pies cuadrados, yo debo depreciar solamente la tercera parte de la casa. Muy bien. Para nuestra última pregunta, si tengo más ingresos por alquiler, ¿eso aumentará mis impuestos a pagar? Correcto, sí. Todo ingreso adicional que se tenga por cualquier actividad, incluyendo la de real estate, directamente afecta la posición de efectivo, la posición de ingresos efectivos que en este caso el contribuyente reporta. Y lo más importante aquí es saber cuál es lo que se llama el impuesto marginal. En este caso, muchas veces, si los ingresos son altos, el impuesto marginal, digo marginal porque en los Estados Unidos son escalas. Mientras mayor ingreso, mayor es el porcentaje de impuesto tributario, de impuesto a la renta. Entonces, es bueno saber cuál es lo que se llama el índice de impuestos marginal que ustedes tienen. En este caso, podría ser un 25%, podría ser un 33%, dependiendo del nivel de ingresos. Y para que tengan una idea, por cada dólar adicional que ustedes ganen, tendrán que pagar si están al 25%, tendrán que pagar 25 centavos de impuestos. Esto es si ustedes, por ejemplo, se alquilan de los ejemplos que estábamos viendo anteriormente, en lugar de alquilar 2 cuartos, alquilan 3, ya sus ingresos se aumentaron. Si alquilan, por ejemplo, el garaje, si alquilan el garaje para hacer un puesto de trabajo para alguien, si alquilan el ático, alquilan los cuartos, eso se convierte en unos ingresos adicionales que van a afectar la posición que ustedes tengan tributaria y van a significar el pago de mayores impuestos. Perfecto, Fulton. Gracias por la información clara y concisa. Ahora te invitamos a poder resumir los puntos claves y también a anunciar la disponibilidad de recursos perdón. Y también anunciar la disponibilidad de recursos adicionales o servicios relacionados con la presentación de informes legales. Ok. Eh, como habíamos visto en la primera parte, es muy importante diferenciar entre una depreciación por el total de la propiedad o una depreciación por la renta parcial de la propiedad, por el alquiler parcial de una propiedad. El efecto tributario es considerable. Definitivamente a los que rentan, y esto es lo que yo había comentado anteriormente, se ve mucho de esto en TikTok, en las redes sociales, hazlo de acá, hazlo de allá, pero son normalmente gente que no tiene grado en impuestos, no ha tomado los exámenes estatales y no tiene una licencia, entonces pueden decirle cualquier cosa. Yo he visto muchos casos que nos han traído para que los resolvamos. Entonces, lo más sencillo aquí es que hay que diferenciar
entre la depreciación de una propiedad cuando está totalmente alquilada y cuando está parcialmente alquilada. En el segundo de los casos, parcialmente alquilada, si la persona deprecia el total de la propiedad, obviamente se va a beneficiar, porque al final le va a dar una pérdida a la propiedad. Entonces es un mayor beneficio, porque yo con pérdida reduzco mis otros ingresos hasta $25,000. Pero hay que recordar que cuando cuando se vende la propiedad, toda esa depreciación que yo he estado muy feliz porque me ha reducido mis ingresos y pagado menos impuestos, yo voy a tener que devolverla y pagar impuestos al 25% por el total de la depreciación que he tomado. Entonces, por eso debemos ser consecuentes. Hay que depreciar por lo que ingresa. Si yo tengo ingresos por el total de la casa, yo deprecio el total de la casa. Si yo tengo ingresos por 2 cuartos, por 2 habitaciones, yo debo depreciar por 2 habitaciones. Es más el total de los otros gastos en ambos casos, ¿no? Entonces, adicionalmente a eso, lo importante es cómo yo reporto eso a la IRS. Hay un formulario que es el 4562, donde los datos son básicos, se toman de los documentos de cierre de la propiedad, la fecha, el total de la compra de la propiedad y dividido para el número de años que se deprecia para en el caso de cuando es renta parcial, no debo tomar el 100%, pero debo tomar lo proporcional por el número de pies cuadrados que estoy rentando. Luego de eso se determina si es una propiedad, si es residencial a 27.5 años, si es comercial a 39 años, y ese es el total de mi depreciación por año. Finalmente, hay que estar muy conscientes que por cada dólar que ustedes reciban por la renta de la propiedad, dependiendo de el porcentaje de impuestos que ustedes pagan, el porcentaje del 25, 33, 39%, dependiendo de los otros ingresos. Hay porcentajes más bajos, hay porcentajes del 10 al 12, 22%. Todo depende de los ingresos que ustedes tengan, del nivel de ingresos que tengan. Dependiendo de eso, va a significar cuánto más ustedes tengan que pagar por cada dólar de renta que ustedes reciban. Entonces, si ustedes tienen un impuesto marginal a la renta del 25%, por cada dólar que ustedes reciban, van a pagar el punto 25. Todas estas estrategias, todos estos consejos que nosotros tenemos forman parte de nuestro servicio de consultoría de tributaria que nosotros les otorgamos a nuestros clientes. Tenemos diferentes planes y el beneficio es que la información ustedes la tienen allí, que las tienen en la punta de sus dedos. El cliente nos llama, el cliente nos escribe y nosotros respondemos en el mismo día para el beneficio del cliente. Entonces, lo más importante aquí es estar siempre de la mano de un profesional que le pueda proporcionar la información correcta para que mañana no tenga un problema con el Departamento de Rentas Internas. Perfecto, Fulton. Entonces invitamos a los espectadores a dejar preguntas o comentarios y así podemos proporcionar más información. Muchas gracias. Un placer. Un placer.